jurisdicción voluntaria, pero sí de conformidad con el Código Procesal. O sea que le vamos a sacar el provecho. Bueno, el artículo 1 del decreto 54-77, ¿Puedes leer el título consent- completo del decreto, por favor? ¿de acuerdo? Ley reguladora de la tramitación notarial de asuntos de jurisdicción voluntaria. Título 1, disposiciones generales. Capítulo único, principios fundamentales. Artículo 1, consentimiento unánime. Para que cualquier asunto de los contemplados en esta ley pueda ser tramitado ante notario, se requiere el consentimiento unánime de todos los interesados. Perfecto. Y ahí están los asuntos. No puedes leer en tu índice qué asuntos se tramitan en sede notarial. Atención, sede notarial. Es distinto de lo que vamos a estudiar en el programa. Esto es solo como un marco de referencia, un marco de comparación, pero no van a responder en el examen este decreto. Eso lo van a estudiar en derecho notarial. Pero sí es mi Eh, obligación decirles la normativa. En el índice puedes ver las figuras que se tramitan. Sí, doctor. El título segundo regula los asuntos que pueden tramitarse según tramitarse ante ¿Correcto? notario. Capítulo 1, ausencia. Muy bien. Capítulo 2, disposición y gravámenes de bienes de menores incapaces y ausentes. Ok. Capítulo tercero, reconocimiento de preñez o de parto. Capítulo cuarto, partidas y actas de registro civil. Muy bien. Capítulo 5, patrimonio familiar. Capítulo 6, adopción. Esto existen, La ha adopción sido ya no. derogado, Ha exacto, ha sido sido derogado. derogado. Claro, hoy la adopción no es en sede notarial, es estrictamente un procedimiento administrativo de parte del Consejo Nacional de Adopciones que termina como una homologación de un juez de familia. ¿Qué lo regula? Una ley de adopciones. Sí, se regula por la ley de adopciones, decreto 90-2005. Ok. ¿Terminamos, Luis? Así es, doctor. Bueno, Eh, gracias por tu participación. a la orden. Voy a clarificar conceptos. Tenemos que tener mentalmente que cuando hablamos de jurisdicción voluntaria hay dos instrumentos legales. Lo que estamos hablando en estas sesiones de clase es jurisdicción voluntaria de conformidad con el Código Procesal Civil y Mercantil, que aparte que tiene que haber consentimiento de las partes, no puede haber oposición para hablar de jurisdicción voluntaria, se tramita en sede judicial. Repito, sede judicial. Mientras que el ejemplo que le dio Luis, el 5477, la ley reguladora de tramitación de asuntos de jurisdicción voluntaria, se tramita en sede notarial. Eso lo van a estudiar en su curso de Derecho Notarial. El notario los puede cumplir con esas diligencias de conformidad con los procedimientos establecidos en el 5477. Eso no lo vamos a estudiar en curso, se estudia en Derecho Notarial. No quiero que confundamos los asuntos y las materias que se tramitan. Aparte que en notariado, en sede notarial es un notario, un funcionario público, aquí es un juez. Son asuntos totalmente diferentes. Ya hecha esa clarificación, esas dos normativas, para que no se confunda, vamos a explicar el 401. ¿Qué asuntos se tramitan? Los que la ley señale por disposición en el trámite de jurisdicción voluntaria, pero es indispensable la intervención del juez en el procedimiento que vamos a estudiar en cada uno de los asuntos que se tramitan. Pero hay una frase que se tiene que subrayar el 401, sin que esté promovida ni se promueva cuestión alguna entre las partes determinadas. ¿Qué significa eso? Que el requisito esencial para que haya jurisdicción voluntaria es ausencia de controversia. Ausencia de controversia. ¿En qué se traduce? Que no hay litis en jurisdicción voluntaria. Esa ausencia de controversia en la jurisdicción voluntaria quiere decir que no es un acto procesal contencioso. Los actos contenciosos donde hay controversia, donde hay litis, son todos los que hemos venido estudiando a lo largo de la clase, los distintos juicios. Ahí sí hay controversia, ahí sí hay litis, hay una disputa.
hay opiniones diferentes, pretensiones contrapuestas, pretensiones yuxtapuestas. Pero a partir de esta clase de hoy no, porque estamos estudiando la materia de jurisdicción voluntaria, su propio término lo señala. ¿Y qué sucede si entre su trámite hay una oposición de una parte? Ya no puede continuar voluntario. Se suspende lo voluntario y se convierte en contencioso, pero no automáticamente. Se cierra la jurisdicción voluntaria y se debe plantear al contencioso a la vía que corresponda el asunto objeto. Pero esa es la característica esencial que ustedes tienen que grabarse. Ausencia de controversia, ausencia de litis. No es contencioso. Todo lo que hemos venido hablando es contencioso judicial. Esa es la precisión del 401 para que todos comprendamos cuáles son los actos de jurisdicción voluntaria. Jeffrey Rodas Escobar, Jeffrey Rodas Escobar. Ingrid Pinto Calderón, Ingrid Pinto Calderón. Buenas noches, doctor. Por favor, leamos el 402. Fíjese, el 402, artículo 402, principio general. Las informaciones que las leyes exigen para la realización de ciertos actos, como el otorgamiento de autorizaciones judiciales, rectificaciones de partidas, etcétera, y todos los que no estuvieran especialmente reglamentados, se sujetarán a lo dispuesto en este título, aplicándose además lo que particularmente establezcan como requisito especial las leyes respectivas. Gracias, Ingrid. Lo que leyó Ingrid es un principio general que todas las informaciones por disposición de ley que señale que se tienen que tramitar en jurisdicción voluntaria, esa van a ser los marcos de referencia y la vía o procedimiento. Y se van a sujetar al título 1, capítulo 1. El título 1 es jurisdicción voluntaria. Y si hablamos de que se van a sujetar a la titulación supletoria, quiere decir que esos casos que se establezcan en la ley y puntualmente estén regulados, se van a aplicar el principio general. Ahora, algo que es importante es en cuanto a establecer cuál es ese procedimiento y en qué consiste la solicitud de los asuntos de jurisdicción voluntaria, que es un mecanismo, un procedimiento aplicable a todos los asuntos. Es decir, por ejemplo, una declaratoria de incapacidad, se va a aplicar ese asunto, un asunto de la ausencia o muerte presunta, similar a las disposiciones relativas de administración de bienes de menores, por supuesto, pero es importante porque es una disposición común que le tenemos que poner especial atención porque es aplicable a todos los asuntos que vamos a analizar. Es como si fuera una teoría general procesal aplicable a la jurisdicción voluntaria. Para eso vamos a dar lectura al artículo 403 y por supuesto posteriormente yo voy a explicar separando las premisas del artículo 403 del título 1 denominado jurisdicción voluntaria como disposición. Misael Cabrera. Misael Cabrera. Mauro Abado Castellanos. Mauro. Jessica Ajanael. Mauro no está tampoco, ¿verdad? Muy bien. Sheimi Guzmán. Sheimi Guzmán. Mónica Monroy Galicia. Mónica Monroy Galicia. Buenas.
Laura Monroy. Buenas noches, licenciado. Ya él iba a requerir su cámara, estamos bien. Por favor, despacio, el artículo 403. Muy bien. Artículo 403, solicitud y audiencia. Solo La un paréntesis. Ese su ¿Sí? fondo es bonito y nos hizo transportarnos. No sé si a la luna, un planeta, no lo sé, pero está relajante. Así que nos vamos a concentrar más, Laura. Bueno, las solicitudes relativas a jurisdicción voluntaria se formularán por escrito ante los jueces de primera instancia y cuando fuere necesaria la audiencia de alguna persona, se le notificará para que dentro de tercero día la evacúe. Los documentos que se presentaren y las justificaciones que se ofrecieren serán recibidos sin necesidad de citación. Se oirá al Ministerio Público. Primero, cuando la solicitud promovida afecte a los intereses públicos. Segundo, cuando se refiere a personas incapaces o ausentes. Muy bien, vamos en orden, Laura. Al principio, el 403, que se titula Solicitud y Audiencia, señala: las solicitudes relativas a jurisdicción voluntaria se formularán por escrito ante los jueces de primera instancia. Esa solicitud de escrito, que es una primera solicitud, un primer escrito, ¿qué requisitos debe cumplir? Aquí señala escrito y es un primer escrito. La norma en esta parte no lo dice, pero si yo le pregunto, usted va a redactar el primer escrito, una solicitud, por ejemplo, donde requiera la declaración de incapacidad, ese escrito, ¿qué requisitos va a cumplir? Usted lo va a redactar de conformidad con qué presupuestos. Bueno, si es como la primera solicitud que uno está ¿Cómo realizando. no? Es la primera, es que no hay nada antes. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Es la primera. Si es el primer acto procesal. Bueno, es el primer acto procesal. En este caso se debe de llenar con todos los requisitos. Su imagen se ve ahorita como si fuera volando en la luna, el cabello le da vueltas ahorita y Es como que si voy estuviera en el bailando, nos carro, marea, pero bueno, es que sigamos, voy la en vamos a el carro, escuchar. por eso se mira así, es que voy en el Sí, carro. Acá. es coqueta Laura, ¿va? Miren cómo se ve, como si estuviera en un escenario dando un concierto. Bueno, no la voy a cerrar los ojos y la voy a escuchar porque marea eso. Perdón. La escucho. Muy Miren bien. cómo sale del pelo. La vez con ustedes fue cuando salió el bigote o fue en la otra sección. Luis, aquí fue. Fue No sé. Sí, fue en esta, No, doctor. fue aquí, Sí, ¿verdad? Fue doctor. con Gavino, ¿no? O con el licenciado, con Poror. Fue con Gavino. Con Gavino. Ese es histórico, no se me va a olvidar. Ese, ¿se recuerdan ustedes el nombre de los mosqueteros? Había una que se llamaba Ingrid, ¿no se recuerda un nombre de los mosqueteros? D'Artagnan, doctor. Ese es el que tenía la barbita de Boror igual. ¿Se recuerda la barbita, Ingrid, que tenía él? O sea, parecida, ¿va? Y lo peor que Boror ni siquiera se vio cómo estaba, ni cuenta se dio. Pero en fin, y quedó grabado para la historia. Bueno, Laura, la escuchamos, pero no la vamos a ver. el licenciado ya se me olvidó lo que le iba a decir. Es que usted nos genera distracción con ese Miren ustedes, Luis, ¿qué parece ahí? ¿Cómo está Laura? ¿Qué impresión Como le que genera va a usted? volando. Como que va volando ahí. Ya. Y el pelo, mire cómo se le hace. No, es que voy en el carro, ni se mira. Bueno, nosotros sí.
Bueno, entonces ahora vamos a dar la palabra a Ingrid para que no nos distraiga Laura. Gracias Ok, por gracias. participar, Laura. Ingrid, Disculpe. como es primer Licenciado, es escrito, ¿qué requisitos tenemos que cumplir? lo del artículo 61 que dice escrito inicial, Correcto. ¿Qué más? el 106 y el 107. Perfecto. Esos son fundamentales para todo escrito inicial, para toda demanda, no solo para este caso. Esos son fundamentales que ustedes lo entiendan, lo sepan leer y que lo que va a cambiar, aparte de todos los requisitos, es la parte de los hechos y la prueba. Cada caso va a ser diferente esa argumentación, pero esos requisitos estructurales sí son fundamentales. Sigamos, Ingrid. Aparte de que hicimos la aclaración de qué requisitos, en los casos que fuera necesaria la audiencia de una persona, se le va a notificar dentro del tercer día para que pueda ser evacuado. Y para eso, el artículo 403 señala, se oirá al Ministerio Público. Aquí les voy a hacer una explicación y sí es indispensable que pongan atención por la trascendencia que la explicación que les voy a dar no es para jurisdicción voluntaria, es para toda la materia procesal civil y mercantil y que también ustedes van a tener claridad cómo funciona en el marco del derecho penal, derecho procesal constitucional y ya estamos listos para poner atención. Cuando en materia del Código Procesal Civil y Mercantil señale el término Ministerio Público, ustedes deben entender ahí ya no Ministerio Público, deben anotar Procuraduría General de la Nación. Según el decreto 2597 del Congreso de la República, los asuntos en que se menciona al Ministerio Público es Procuraduría General de la Nación, salvo, excepto en materia penal, procesal penal y constitucional. Y eso voy a dar al final la explicación del por qué se originó con una reforma constitucional en el año 96. Pero hoy no vamos a confundir. Hay quienes todavía equivocan. Peor, confunden la Procuraduría de Derechos Humanos con la Procuraduría General. De ninguna manera. Constitucionalmente ya está explicado la función del Ministerio Público y la Procuraduría General. Así que Ingrid, le voy a preguntar cuál es la función constitucional de la Procuraduría General de la Nación. Y no se puede equivocar, Ingrid, porque yo fui Procurador General de la Nación. Entonces, no cree que si yo fui Procurador General, un poquito conozco de la institución, Ingrid. Su micrófono, Lo conoce todo, doctor. no, todo no, pero ahí sí desde la visión práctica y les voy a explicar por qué vamos a utilizar aquí Procuraduría General. Entonces, y ante todo, Ingrid, lo y esto que les estamos hablando no es para hecho procesal civil, eso es en su formación como juristas para todas las áreas del derecho. ¿Qué hace la Procuraduría General de la Nación, Ingrid? Perdón. Es el que representa al Estado, doctor. Muy bien, muy bien. ¿Y cómo funciona esa representación? Claro que lo representa los intereses del Estado, pero ¿cuáles son los mecanismos procesales de la defensa de los intereses del Estado? Porque hay defensa en el ámbito contencioso, hay una defensa en el orden penal, en el orden constitucional, en procesos civiles, en materia de niñez, en materia de arbitraje nacional y en materia de arbitraje internacional. También nos tocó defender al Estado en cámaras de arbitraje internacionales. Entonces vemos que el universo de intereses del Estado es en todas las ramas del derecho, laboral, por consiguiente. Todas las demandas laborales contra el Estado, cualquier ministerio, quien ejerce en representación del Estado es la Procuraduría General. Entonces, si uno quiere aprender derecho y tener una universidad en la vida, es el trabajo de la Procuraduría General. Trabaja en todas las ramas del derecho internacional, por supuesto. Materia de las demandas del Estado en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. O sea, no hay materia que no sea susceptible
de la defensa de los intereses del Estado. Porque decimos, representa intereses del Estado. Muy bien, pero ¿cómo? ¿A través de qué mecanismos procesales? Entonces, me puede poner solo un ejemplo y yo le explico el resto, bien. ¿Algún ejemplo que usted perciba cómo la Procuraduría defiende los intereses del Estado? Eh, Pues como usted dijo, doctor, es la que representa, la Procuraduría es la que representa al Estado en todos los ámbitos y es el que, Pero algún ejemplo que usted haya visto en la televisión, usted ha visto, por ejemplo, el rescate de los niños que están abandonados, objeto de violaciones, sí, abusos, integridad de la así Procuraduría, es. pero ¿cómo ejerce ahí procesalmente hablando la defensa, en este caso, el interés del Estado, porque es la protección de los niños que son abusados? Y si el papá es el violador, ¿cómo va a ser el papá el que va a representarlo procesalmente? No, entra el Sí, es Estado. la, en esos juicios siempre está la representación de la Procuraduría General de la Nación, ¿verdad? En defensa de los Haciendo derechos. prevalecer un principio de la Convención de los Derechos del Niño que se llama el interés superior del niño. Ese va a ser el axioma y el postulado que informa a cualquier autoridad. Bueno, le voy a poner otros ejemplos de los intereses del Estado. En el ámbito de niñez, cuando este padre o madre, círculo familiar, que es la mayoría de los casos, la mayoría de violaciones y abusos contra niños, niñas, adolescentes, tristemente, condenablemente, provienen del propio núcleo familiar. Triste eso, ¿verdad, Ingrid? Así es, doctor. Que sea el padre, el tío, el abuelo, el pastor de la iglesia o el cura. Yo le Y estoy hablando ellos, no con enfoque ideológico, no, le estoy hablando desde mi práctica de procurador general con base en la teoría de los casos que nos llegaban. De los 100 casos de abusos, 95 del núcleo familiar, cuñados, personas que tienen acceso a la familia y muchas veces también los líderes religiosos, bajo ciertos engaños, abusando de niños y niñas adolescentes con el consentimiento de los padres. Y es muy penoso también ver cuando se le preguntaba a la madre, mire, ¿por qué permitía que el padre violara a su hija? Porque ella era la sometida, porque si lo denunciamos ya no íbamos a tener el ingreso de comida. Nos respondían también porque si no se va a ir de la casa y ella lo quería. Es decir, la madre se convierte en esos delitos que son continuados en una autora del delito a través de la complicidad, porque la las formas de complicidad. advertir no eran por denuncia de la mamá, eran por otras formas, porque el colegio, la escuela advertía un bajo rendimiento escolar, se empezaba la investigación y se llegaba a establecer. Ahí entra el Estado a representar los intereses de los niños, porque los padres no lo van a ejercer, los padres van a ser los indicados y se puede ir a un proceso de niñez para restaurar los derechos humanos, la Procuraduría en procesos de niñez y en el ámbito penal van a ser procesados los padres o el abusador por tipos penales. Pero ahí viene el Ministerio Público, que ejerce el monopolio de la persecución penal. El Ministerio Público, su principal función, ¿cuál es? Investigación Investigar. y persecución penal. Pero no solo eso, también la Constitución señala el cumplimiento de la ley. Ahí la Procuraduría dentro del proceso penal asumía el rol de querellante adhesivo, para que al haber una sentencia penal condenatoria, que es un requisito, se va a una reparación digna, que es una indemnización de daños, daños patrimoniales y daños morales. Y ahí quien aporta la prueba indemnizatoria es la Procuraduría General. Pruebas periciales, psicológicas, psiquiátricas, el daño físico a la niña, la secuela, el daño del proyecto de vida, el daño La, postraumático. Sin prueba, no se puede aspirar a una reparación digna. Vamos a reciben otro las ejemplo, la denuncias. Procuraduría. En materia de derecho administrativo, advierte que hay un contrato que pueda presentar algún daño a los intereses del Estado, solicita al presidente de la República en Consejo de Ministros que se cree la lesividad. La lesividad, y si decreta la lesividad, se autoriza para que él plantee la demanda contencioso administrativo.
sobre la ley civil, que es una nulidad del contrato. En materia laboral, todas las entidades que son demandadas es la Procuraduría que acude en defensa del Estado como entidad demandada en materia laboral. En materia estos de jurisdicción voluntaria que vamos a hablar, todos se le debe escuchar a la Procuraduría General de la Nación. En los arbitrajes nacionales del Estado, porque el Estado participa en contratos mercantiles. El Estado tiene acciones en empresa eléctrica y en otras entidades que son entidades mercantiles. Escuche, el Estado es accionista, entonces participa en esos contratos mercantiles y puede haber incumplimientos y también puede ser demandado al Estado en una cámara internacional. Es decir, el campo de actuación de Procuraduría es sumamente amplio, abarca todas las áreas del derecho, a diferencia del Ministerio Público que se concreta al ámbito penal y al ámbito constitucional. Ahí establecimos las diferencias de cada una de las instituciones. Y ni siquiera voy a mencionar la PDH porque eso no tiene nada que ver con el tema, aunque el pueblo las confunde con Procuraduría General de la Nación, pero eso es totalmente absurdo. Y en los asuntos de jurisdicción voluntaria del decreto 5477, la Procuraduría emite una opinión dentro del trámite de ese expediente. Y hay principios reglados en la Procuraduría que es una unidad específica un dictamen favorable o no favorable. Es otra intervención de la Procuraduría, que no solo es en el ámbito nacional, también en el ámbito internacional. Las demandas que se plantean por violaciones de derechos humanos de parte del Estado de Guatemala contra un ciudadano, se plantea la demanda en la Corte Interamericana y acude la Procuraduría y la unidad que se llama, que tiene 1 año y medio, que es la Comisión Presidencial de Derechos Humanos, que ahora se llama COPADE. Todo lo que es un tema de derechos humanos, hay una comisión presidencial que coadyuva el trabajo con la Procuraduría General para evacuar una audiencia en representar los intereses de defensa del Estado, que la mayoría de esas defensas, de esas demandas, son aspiraciones a indemnizaciones de carácter patrimonial. Entonces, vieron que es muy amplio el ámbito de acción de la Procuraduría, pero se desconoce, se desconoce. ¿Por qué? ¿Por qué antes señalaba solo Ministerio Público en el Código Procesal Civil Mercantil? Porque la reforma constitucional de 1996 se escindió, se separó la Procuraduría General, que no existía, porque esas funciones las hacía el Ministerio Público. El Ministerio Público era un monstruo que hacía la labor penal y todo lo que acabo de señalar de la Procuraduría General, porque no es de que no existiera un representante del Estado. Todo eso se encajaba ¿dónde? En las competencias del Ministerio Público. Al ver la reforma constitucional, ahí está establecido en la Constitución cuál es la función de la Procuraduría, del Ministerio Público. Pero el Código Procesal Civil y Mercantil, donde menciona el Ministerio Público, aparece. ¿Por qué? Porque el Código de 1964, antes de la reforma que estamos haciendo referencia. Por eso surge el decreto 2597 del Congreso de la República, donde señala que en el procesal civil, cuando se mencione el término Ministerio Público, es Procuraduría General de la Nación. Y Ministerio Público sí se va a seguir concibiendo en materia penal, procesal penal y constitucional. Constitucional porque, por ejemplo, en el amparo, por disposición de la ley de amparo, tiene participación en el Ministerio Público. Pero aquí es en un ámbito constitucional, en un ámbito del amparo. Él se va a pronunciar sobre si se dan los presupuestos del amparo, sobre si una vulneración del acto reclamado, etcétera, etcétera. Es una parte procesal. La misma ley señala que las partes, en este caso, ¿quiénes son? El postulante o amparista, la autoridad reclamada, cuestionada o increpada, el Ministerio Público y un tercero interesado. Esas son las partes en el proceso. Pues no es un proceso donde hay hechos controvertidos, donde hay partes en sentido estricto, no. El amparo es porque es una acción constitucional contra la arbitrariedad y se solicita a un tribunal de amparo la protección de los derechos que han sido vulnerados. Pregunto, ¿ya con esta aclaración la estiman que es suficiente o tienen alguna duda de las diferencias de PGN con el Ministerio Público? No, licenciado, todo No, claro. doctor. Muy bien.
Es la institución responsable de defender los intereses del Estado, brindando la asesoría y consultoría a todos los órganos, Muy bien. ¿verdad? Y tiene su propia ley específica. Igual el Ministerio Público también tiene su ley orgánica y tiene sus reglamentos. Antes, dentro del Ministerio Público había un consejo. Ya se abrogó esa norma y actualmente no, solo está la autoridad superior de la fiscal general. Antes había un consejo directivo que era como un órgano que trabajaba en equipo colegiadamente con la fiscal general. Ahora ya no existe. Tanto la Procuraduría como la MP tienen sus leyes específicas y sus normativas. Y todo lo que hablamos no es solo de procesal civil, es de todos los ámbitos del derecho. Así que cuando ustedes lean en el procesal civil MP, se van a acordar de mí por esa parte. Y cuando vean penal, ahí sí van a decir es MP. Cuando vean procesal penal, cuando vean constitucional, sí es MP. Ya con esa explicación tienen una suma claridad de las diferencias. Además, la función constitucional, ahí explica cuál es la función principal del MP y cuál es la Procuraduría. Sobre esa base ya diferenciamos. Yo los ejemplos que puse fueron en el ámbito procesal. ¿Cuándo se va a ir a la PGN? Cuando la solicitud promovida afecte los intereses públicos o cuando se refiere a personas incapaces o ausentes. Vamos, Rosita y Ivonne, conectemos la cámara. Gracias, Ingrid. Sí, licenciado. Leamos el 404, pero despacio, porque después viene la parte más bonita, que es la argumentación, es su razonamiento. ¿Se acuerda que a mí me encanta ponerlos a pensar porque no me quedo con la memoria? Es la parte más difícil, es la parte de abstracción del conocimiento, cómo aplica sus ideas, cómo escribe su razonamiento, cuáles son sus buenas razones de interpretar lo escrito. Son apenas 5 líneas, pero ahí se va a dar cuenta todo lo que vamos a discutir. El 404, pero para el 404 hay un requisito. Ya tenemos que haber entendido los actos que son de jurisdicción voluntaria y cuál es su característica. Por favor. Artículo 404. Oposición. Si a la solicitud se opusiere alguno que tenga derecho para hacerlo, el asunto será declarado contencioso para que las partes acudan a donde corresponde a deducir sus derechos. Si la solicitud se hiciere por quien no tenga derecho en el asunto, el juez la rechazará de oficio. Como hemos aplicado siempre la técnica en el curso de separar premisas, entonces le voy a pedir que explique de forma separada el párrafo 1 y el párrafo 2 del 404. En el primer párrafo es si la solicitud se opusiere a alguno que tenga derecho para hacerlo, el asunto será declarado contencioso. ¿Qué Quiere es un decir, asunto contencioso? es un asunto que si hay alguna litis, alguna Correcto, muy pelea o algo bien. Así es. Un asunto es contencioso cuando hay lites, cuando hay controversia, cuando hay una oposición. Entonces, Rosita, si vemos que la oposición es para que se tramite en jurisdicción voluntaria, en eso consiste que una parte que tenga legitimidad, no cualquiera, solo quien tenga un interés directo y personal, esa legitimación activa. Una persona que tenga la legitimación activa se opone contra un acto de jurisdicción voluntaria. Entonces la pregunta, Rosita, es si ya sabemos que en qué es la oposición, es no estar de acuerdo, ¿cuál es la consecuencia jurídica del es 404? si se opone y es declarado contencioso, entonces tendrán que ir a donde A donde seguir el corresponda. proceso ahí. Pero ese corresponde significa que van a ir a un asunto que se tramita en jurisdicción voluntaria. No, tienen que ir a un No, asunto. ya no. La Ajá. oposición significa que no está de acuerdo contra los principios generales de jurisdicción voluntaria y a la pretensión de la parte se opone. Y la Ya no hay, consecuencia es, ya no puede ser voluntario. ya ¿Qué no hay significa la voluntariedad, palabra voluntario? Ausencia de que litis. están de acuerdo. Por Ajá. supuesto, un consentimiento unánime.
Pero si yo me estoy oponiendo, ya no hay consentimiento unánime. Y la ley establece como consecuencia jurídica que ya no va a ser jurisdicción voluntaria y se convierte en contencioso. Por eso es que al iniciar la clase explicamos puntualmente las diferencias de un acto contencioso de un acto voluntario. El único Ajá. denominador común que coinciden que son actos jurisdiccionales en presencia de juez. Nos olvidamos del tema notarial porque ese es notario, pero aquí se convierte lo voluntario en un acto contencioso, ya no puede continuar porque hay litis y la Exactamente. naturaleza de la jurisdicción voluntaria es ausencia de controversia, ausencia de litis, ausencia de disconformidad, falta de oposición, pero si hay oposición se convierte en eso. Y las últimas dos líneas, el último párrafo, por favor. Dice, si la solicitud se hiciere por quien no tenga derecho en el asunto, el juez lo rechazará de oficio. O sea que si alguien, algún tercero que no tenga ningún derecho en el asunto llega, entonces el juez definitivamente lo va a rechazar Muy bien. ya ¿Y de cuál es el oficio. efecto procesal del rechazo? Si el Que juez lo igualmente rechaza, ¿cuál es el efecto? tendrían que ir a donde corresponde a seguir su litigio. No, no, no. Analice. No, está equivocada. Los dos párrafos son distintos supuestos y los dos párrafos tienen consecuencias diferentes. Por eso es de que nosotros acostumbramos esa técnica de estudiarlo separado. Y cuando ustedes estudien, tienen que hacerlo de esa forma. No podemos leerlo de corrido. Pero su primera interpretación, el primer párrafo, lo interpretó bien, Rosita. Ahora el segundo, no. O sea, su explicación correcta fue parcial. Vamos a darle la palabra a alguien, Rosita, para ver su razonamiento de Nixon Morales. Gracias, Rosita. O sea, lo que estamos dando con Rosita nos sirve a todos. Porque estamos en una explicación para todas y todos. Nixon, ¿Qué tal, licenciado? Buenas noches. ¿por qué está equivocada, Rosita? Bueno, No basta con decir está equivocada. Hay que argumentar, razonar, dar buenas razones, justificar por qué está. Ya le ayudé yo con decirle que está equivocada. así es. Bueno, según lo que yo entiendo, si se rechaza de oficio, pues se debería de continuar con el proceso. Por supuesto, por supuesto, por supuesto. Y Rosita le aplicó la consecuencia igual que el primer párrafo. Y los dos párrafos, Nixon, tienen tratamiento diferente en el efecto procesal. ¿Por qué? Porque uno es voluntario, ¿no? No. Tu respuesta fue correcta, el segundo. Ahorita no vas a hacerme quedar mal en que respondiste bien el segundo, pero ahorita ya vas a hacer una interpretación global. Ujú. Te lo voy a repetir. En el primero, si es el legitimado, el efecto procesal es que ya no se continúa en jurisdicción voluntaria y te vas a ir ¿a dónde? A un contencioso. Contencioso quiere decir donde haya controversia, donde haya litis, Controversia. no contencioso administrativo, no. Ujú, Va, ahora en el segundo lo acabas de explicar, pero ujú. son dos consecuencias opuestas. El primero ya no continúa la jurisdicción voluntaria porque hay oposición, ya no hay consentimiento unánime, ya hay controversia, entonces se naturaliza, ya no puede seguir jurisdicción voluntaria. Y en el segundo respondiste Sí. bien, me Sí. dijiste, continúa el trámite de Ujú. jurisdicción voluntaria, expresado de otra manera, no se va a lo contencioso, A otro lado. Ujú. a Sino la que controversia. continúa en el mismo proceso. Continúa, no hay controversia por una razón. Quien planteó la acción no está legitimado, no tiene un interés directo y personal. Entonces al final se opuso, pero no la persona que le asista el derecho. Jurídicamente es como si quien se opuso no existe procesalmente. Pero el juez lo rechaza. No fue declarada con lugar la oposición. Y al no declarar con lugar, como dijiste, continúa la jurisdicción voluntaria. Por eso es que la misma norma te regula dos supuestos diferentes, con dos consecuencias diferentes. El primero sí está Correcto. legitimado. Ujú.
Y la consecuencia es que te vas a un proceso El con contencioso. controversia con litis. El segundo, Ujú. como no está legitimado, no se le toma en cuenta y continúa la jurisdicción voluntaria. Licenciado, ya Correcto. entendí. Y yo también. Lo que pasa es que se rechaza la solicitud que hace el tercero, no se rechaza el acto en sí, ¿verdad? Así es. Es que el secreto para diferenciar las dos supuestas es el siguiente. En el primer párrafo, quien lo plantea sí está legitimado activamente, tiene un interés legítimo y directo. En el segundo, es un extraño que no tiene interés, entonces el juez no tiene por qué admitir la oposición. Las consecuencias son las que señalé. Gracias por su atención y nos vemos el próximo viernes estudiando ya el tema de la declaratoria de incapacidad, el trámite, artículos 406 al 410. Son pocos artículos, pero nos va a obligar a regresar a estudiar la incapacidad, a regresar a estudiar la ausencia, que tenemos que leer esas normas sustantivas y diferenciar la incapacidad y la ausencia para poder entender lo procesal. Y ahí vamos a hacer un estudio hasta de ciertos temas de salud mental. Que tengan un estupendo fin de semana. Bendiciones. Bendiciones, doctor. Dale, Adiós. doctor, muchas Ya, gracias. Cuídense mucho. licenciado, feliz fin de semana. Buen descanso. Gracias, doctor. Hasta luego.